La reflexión sobre la muerte durante el sueño a menudo evoca sentimientos de inquietud, ya que hay algo intrínsecamente sobrecogedor en el acto de cerrar los ojos. Esta imagen de una muerte silenciosa, apacible y a la vez definitiva, que llega sin dolor ni aviso, nos obliga a contemplar la eternidad. Para muchos, un desenlace así podría parecer el final ideal de la vida, sereno y tranquilo. Sin embargo, para otros, esta idea los sumerge en una profunda cavilación sobre lo que les espera más allá de esta existencia. La muerte no elige un momento conveniente, no avisa de su llegada ni llama a la puerta. Simplemente viene, a veces de noche, a veces en la hora más inesperada. Y aunque el mundo intenta suavizar esta realidad con giros poéticos como descanso eterno o dormir en paz, estas palabras pierden su fuerza si no comprendemos lo que hay al otro lado del umbral de la vida. Es aquí donde las sagradas escrituras nos ofrecen no un consuelo superficial, sino una verdad eterna. Hoy hablaremos de esto francamente, no para infundir miedo, sino para arrojar luz sobre un tema que muchos prefieren evitar. A menudo hablamos de éxito, metas, salud y felicidad, pero rara vez de la muerte, especialmente de aquella que se acerca sigilosamente mientras estamos arropados en nuestras cálidas camas. Sin embargo, como creyentes, no podemos permitirnos ignorar este tema, no por una obsesión morbosa con la muerte, sino porque estamos llamados a vivir a la luz de la eternidad. La Biblia no elude hablar de la muerte. Al contrario, lo hace con frecuencia y honestidad, a veces de manera dolorosa, pero siempre con la promesa de esperanza. Nos enseña que la muerte no es un final, sino una puerta. Y para aquellos que pertenecen a Cristo, incluso si la muerte los sorprende en medio de la noche, no hay razón para el temor. Esta conversación no está dictada por una curiosidad mórbida, ni tiene la intención de asustar o alarmar. Su propósito es preparar, alentar y recordar que nuestros días son conocidos por Dios, incluido el último. Por lo tanto, si la idea de la muerte durante el sueño alguna vez le ha hecho reflexionar sobre la perspectiva bíblica de este asunto, ha llegado al lugar correcto. Exploremos juntos este tema, no con miedo, sino con fe. El primer paso es entender la muerte. Según la Biblia, la muerte es una experiencia inevitable que espera a todo ser humano, pero al mismo tiempo sigue siendo una de las menos comprendidas. Las Sagradas Escrituras no tratan la muerte como un misterio abstracto o un enigma filosófico. Hablan de ella con claridad, profundidad y una verdad sobria. Para entender lo que significa morir en el sueño, es necesario primero comprender lo que la muerte significa desde la perspectiva de Dios. En las Escrituras, la muerte a menudo se compara con el sueño, no porque sea idéntica a nuestro descanso nocturno, sino porque es temporal, un estado de reposo y espera. En 1 Tesalonicenses 4, 13, 14, el apóstol Pablo escribe: «Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él». La palabra durmieron aquí no es simplemente un eufemismo, es una afirmación teológica para el creyente. La muerte no es un punto final, sino una transición que culminará en la resurrección. En el entendimiento cristiano, la muerte a menudo se compara con el sueño, y esta analogía no es casual. Jesucristo mismo utilizó esta imagen al hablar de la muerte de Lázaro. En el Evangelio de Juan 11:11 dijo:
nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Cuando los discípulos no comprendieron sus palabras, Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. En estas palabras reside un inmenso poder. Para Jesús, resucitar a una persona de entre los muertos era tan sencillo como despertarla de un sueño común. Esto atestigua su autoridad ilimitada sobre la vida y la muerte. Sin embargo, en la teología cristiana es importante distinguir entre dos tipos de muerte: la física y la espiritual. La muerte física es la separación del alma del cuerpo, un destino inevitable para todo ser humano. La muerte espiritual, en cambio, es la separación del alma de Dios, una condición mucho más trágica y eterna. Es por eso que las Sagradas Escrituras hablan con tanta insistencia de la salvación. Sin Cristo, una persona puede morir físicamente, pero aún así enfrentarse a la segunda muerte, la separación eterna de Dios. Apocalipsis 20:14. Los cristianos no deben negar la realidad de la muerte, sino enfrentarla con esperanza. El apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses 1:21, escribe: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estas palabras no son solo una metáfora poética, sino una profunda verdad. La vida en Cristo convierte incluso la muerte en una puerta hacia una ganancia eterna. Esto cambia nuestra actitud hacia la vida y hacia sus últimos momentos, ya sea en la quietud del sueño o en la vigilia de la vejez. Entonces, ¿qué significa morir en el sueño desde una perspectiva cristiana? En primer lugar, es necesario reconocer que la muerte es real e inevitable. Hebreos 9:27. Pero para aquellos que pertenecen a Cristo, no hay que temerla. La muerte es una transición del tiempo a la eternidad, un sueño después del cual inevitablemente vendrá un despertar. Surge una pregunta legítima. ¿Habla la Biblia específicamente de la muerte en el sueño? Aunque las Escrituras no abordan este tema en un contexto moderno, sí nos ofrecen ejemplos y expresiones que reflejan esta idea. En 1 Reyes 2:10 se dice: y David durmió con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de David. La frase durmió con sus padres se encuentra a menudo en el Antiguo Testamento para describir la muerte de reyes y patriarcas. No es simplemente un giro poético, sino una indicación de una transición pacífica y natural, de una vida vivida hasta el final y de vuelta a Dios. Aquí no hay mención de sufrimiento, batallas o un final trágico, solo sueño. Otro ejemplo se puede encontrar en el libro de Job 14:10-12. Mas el hombre muere y yace, perece el hombre, ¿y dónde está él? Las aguas de un lago se van, y el río se agota y se seca. Así el hombre yace y no se levantará, hasta que no haya cielo. Esta imagen también habla de un paso tranquilo y sereno, de una espera. El hombre yace, palabra que se usa comúnmente para indicar el acto de acostarse a dormir, no una muerte violenta o trágica. Pero quizás la imagen más reconfortante se encuentra en el Salmo 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esto no es solo sobre el descanso nocturno, sino una expresión de profunda confianza en Dios. Incluso si una persona no despierta, su alma está segura en las manos del Señor. Significa: Dios, si esta noche es la última de mi vida terrenal, confío en ti. En los textos sagrados se puede encontrar consuelo y respuestas a preguntas que conciernen incluso a un tema tan misterioso como la muerte en el sueño. La fe en Yo confío en ti impregna las narraciones bíblicas
sobre la muerte de los justos. Aunque la Biblia no es un manual médico, ofrece una imagen consistente de una partida pacífica de la vida. Muchos de los que siguieron a Dios terminaron su camino terrenal en edad avanzada, saciados de días, reuniéndose con su pueblo. Este lenguaje refleja serenidad, no pánico. Es importante recordar que la muerte en el sueño no es ni más bendecida ni más maldita que cualquier otra. No es la forma de morir lo que determina nuestro destino eterno, sino el estado de nuestra alma. Independientemente de si el fin llega repentinamente en el sueño o gradualmente en un hospital, el factor decisivo es nuestra conexión con Cristo. La Biblia relata, en efecto, la historia de personas que partieron de esta vida en paz y quietud, incluso durmiendo. Estas historias nos recuerdan la soberanía de Dios sobre nuestro último aliento, ya sea en una cama de hospital, en un campo de batalla o en la quietud de la noche. Para el creyente, la muerte no es una casualidad. Es un ser recibido en los brazos de un Dios amoroso que cuenta nuestros días. En esto reside el mayor consuelo, sin importar cómo o cuándo muramos. Si le pertenecemos a Él, nunca estaremos solos en ese último momento, incluso si llega durante el sueño. ¿Qué sucede con el alma después de la muerte en el sueño? ¿Permanece con el cuerpo, vaga, o pasa inmediatamente a otro mundo? La Biblia da una respuesta clara. Cuando un creyente muere, su alma se presenta inmediatamente ante el Señor. El apóstol Pablo, en 2 Corintios 5:8, expresa la certeza de que ausentarse del cuerpo y estar presente con el Señor es una bendición. No existe un estado intermedio, un limbo o un sueño espiritual donde el alma esté en inconsciencia. El cuerpo puede dormir, pero el alma está despierta y, redimida por Cristo, regresa a casa con Él. Las palabras de Jesús al ladrón en la cruz, Lucas 23:43, confirman esta verdad. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No mañana, no después de una larga espera, sino hoy. Incluso muriendo en agonía, el ladrón recibió la promesa de una transición inmediata a la vida eterna. Este concepto también está relacionado con la enseñanza bíblica de la resurrección. En 1 Corintios 15, Pablo explica que el cuerpo que enterramos es diferente del cuerpo que resucitará. Nuestros cuerpos terrenales son como semillas, y los cuerpos resucitados serán gloriosos, incorruptibles y espirituales. Cuando Cristo regrese, los muertos resucitarán y se reunirán con cuerpos glorificados, no sujetos a debilidad, dolor o muerte. Los teólogos llaman al período entre la muerte y la resurrección el estado intermedio. No es un purgatorio, ni un castigo, ni un limbo. Para el creyente, es una estancia consciente con Dios. En Apocalipsis 6, 9, 11, vemos almas en el cielo que son conscientes, hablan, adoran y hacen preguntas. No duermen en un estado inconsciente, sino que viven, esperando la resurrección final. La muerte no es simplemente el cese de la existencia física, sino una transición espiritual que, para el creyente en Cristo, se convierte en la puerta a la vida eterna. En el momento de la muerte, el cristiano despierta en los brazos de su Salvador, encontrando consuelo y gozo eternos. Sin embargo, para aquellos que rechazan a Cristo, la imagen cambia radicalmente. El Evangelio de Lucas 10:16, 19, 31 narra la historia del rico y Lázaro, donde después de la muerte uno encuentra bienaventuranza y el otro tormento en plena conciencia.
Esta historia no es solo una parábola sobre la riqueza, sino una seria advertencia sobre la eternidad. No existe un sueño del alma que posponga el juicio. Como dice la epístola a los Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Así, la muerte no es solo un momento físico, sino una transición espiritual que conduce a uno de dos destinos eternos. No existe un estado intermedio ni la posibilidad de quedar suspendido entre mundos. Cada persona despierta en la presencia del Salvador o se enfrenta a la realidad de una vida sin Él. La comprensión bíblica de la muerte es a la vez aleccionadora e inspiradora de esperanza. No ofrece garantías sobre cuándo o cómo llegará el fin, pero promete el conocimiento del destino final. Si esta cuestión está resuelta, incluso la muerte más inesperada se convierte simplemente en una puerta a la vida eterna. Dado que a nadie se le concede saber cuándo vendrá la muerte, ya sea por enfermedad, accidente o un tranquilo deceso en el sueño, la pregunta clave es la preparación para ese momento. Jesús enseñó a sus seguidores a no temer a la muerte, sino a vivir en constante preparación para la eternidad, enfatizando la importancia de estar vigilantes. En el Evangelio de Mateo 24:44, Jesús dice: «Por tanto, también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá». Este principio es aplicable no solo al regreso de Cristo, sino también al fin personal de cada individuo. Una de las parábolas más vívidas sobre la preparación es la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25. Todas las vírgenes esperaban al novio con sus lámparas, pero solo 5 de ellas tenían aceite de reserva. Cuando el novio llegó de repente, las vírgenes preparadas entraron con él a la fiesta nupcial, mientras que las otras se quedaron fuera. Esta historia simboliza la preparación espiritual, una relación viva y activa con Jesucristo. La preparación espiritual no significa ser impecable o cumplir formalmente con ritos religiosos. Consiste en tener una relación correcta con Dios, en el arrepentimiento, el abandono del pecado y el acercamiento a Jesús. Es una fe basada no en méritos propios, sino en el sacrificio redentor de Cristo en la cruz. La preparación implica vivir con conciencia de la eternidad, usando el tiempo con sabiduría y negándose a posponer las decisiones espirituales. Cada persona está a un latido de encontrarse con Dios. Esta conciencia debería impulsar a concentrarse en lo más importante. El apóstol Pablo, en 1 Tesalonicenses 5:2-6, escribe: «Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios». Esto no es un llamado a la paranoia, sino una invitación a vivir con propósito, perseverancia y santidad, viviendo cada día como si fuera el último, no con miedo, sino con preparación. Una muerte repentina en el sueño puede provocar sentimientos especiales, privando de la oportunidad de cambiar algo o de pronunciar las últimas palabras. Precisamente por ello, la preparación para la vida y la fe es de suma importancia. Es crucial estar reconciliado con Dios, perdonar a los que nos rodean, no posponer la manifestación de la fe y vivir cada día como si pudiera ser el comienzo de la eternidad. Al reflexionar sobre la muerte en el sueño, se percibe un silencio que puede ser tanto reconfortante como aterrador, dependiendo del estado espiritual personal. La historia y las sagradas escrituras contienen ejemplos de personas que enfrentaron la muerte con una paz inquebrantable en el alma.
Esta paz proviene del conocimiento de Dios. Un ejemplo es Esteban, el primer mártir cristiano. En el momento de su ejecución, vio los cielos abiertos y a Jesús, orando por el perdón de sus verdugos. Esto demuestra paz y confianza en la vida eterna. Imagine a una persona así muriendo en el sueño. Su alma, rodeada por Dios, pasa a la eternidad sin miedo ni arrepentimientos. A esta fe está llamado todo creyente. Los cristianos modernos también han dejado testimonios de muertes pacíficas. Se conocen casos de creyentes que partieron tranquilamente en el sueño, algunos incluso con una sonrisa en el rostro, con la Biblia en las manos o al son de música de alabanza. Para los creyentes, esto es una manifestación de la gracia de Dios. Un pastor relató la historia de su abuela, quien, después de una larga vida de fe, simplemente se durmió y no despertó. Su vida y su muerte transmitieron un mensaje de paz y confianza en la vida eterna. En el Salmo 116:15 se dice que la muerte de los santos es de gran estima a los ojos del Señor. Esto significa que Dios no ve en el último aliento un final trágico, sino un regreso a casa. Esto se aplica también al creyente que muere en el sueño. En una vida dedicada a Dios, no solo es importante una vida justa, sino también una muerte justa. Un cristiano que vive en Cristo no necesita un momento especial para enmendarse. Ya está reconciliado con Dios, y por eso el sueño le trae paz, sabiendo que se encontrará con Él. En esto reside el milagro, dormirse en paz y despertar en la presencia de la gloria, en los brazos de aquel que prometió nunca abandonarnos. Y no te dejaré. Tal es el tema central del sexto punto, que nos llama a vivir conscientes de la perspectiva de la eternidad. Anteriormente, hemos explorado la enseñanza bíblica sobre la muerte, la vida después de la muerte y la necesidad de preparación espiritual. Pero, ¿cómo influye este conocimiento en nuestro presente? Nuestra propia respiración testifica que el Señor nos regala un día más, único e irrepetible. Vivir a la luz de la eternidad no significa desconectarse de la realidad o vivir en un constante temor a la muerte. Significa vivir cada momento con propósito, conscientemente y en plena dedicación a Cristo. Cada elección, cada acción, cada palabra tiene un valor eterno. La forma en que gestionamos nuestro tiempo, cómo mostramos amor a los que nos rodean, cómo decimos la verdad y obedecemos la voz de Dios, todo esto deja una huella imborrable. Jesús habló claramente sobre la fugacidad de la vida terrenal, comparándola con vapor. En Santiago 4:14 se dice: ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es vapor que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esto no es una amenaza, sino un recordatorio del valor de cada instante, de que el tiempo es un don inestimable. La eternidad no es solo lo que nos espera después de la muerte, sino también cómo vivimos ahora. ¿Cómo debemos vivir recordando la eternidad? Primero, es esencial mantener una conexión íntima con Jesús, no como un símbolo religioso, sino como nuestro Salvador y amigo. Esto se logra a través de la oración, el estudio de las Escrituras, permitiéndole moldear nuestros pensamientos, acciones y sentimientos. Debemos esforzarnos no por una vida perfecta, sino por una vida dedicada. En segundo lugar, debemos mostrar amor a los demás. La eternidad no solo nos concierne a nosotros, sino también a otras personas. Si creemos en la realidad de la vida después de la muerte y en la existencia de dos caminos, ¿cómo podemos no compartir la buena nueva con un sentido de urgencia? Cada amigo,
vecino, familiar o colega, está a solo un paso de la eternidad. Nuestro amor debe guiarlos hacia la verdad. En tercer lugar, es necesario dejar ir todo aquello que no tiene valor eterno: la amargura, el orgullo, la codicia, la envidia, los resentimientos. Todo esto son ladrones de la paz y del propósito. Si supiéramos que moriremos esta noche, ¿nos aferraríamos a estas cosas? ¿O, finalmente, perdonaríamos, confesaríamos nuestro amor? ¿O diríamos sí al llamado de Dios? En el Salmo 90:12 se dice: «Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría». No se trata de un simple recuento de los días vividos, sino de darle sentido a cada día, no por miedo, sino por fe. Incluso, el sueño se convierte en un símbolo de entregarse en las manos de Dios. Cada noche nos acostamos sin saber con certeza si despertaremos por la mañana, pero creemos que Dios guarda nuestra respiración, que Él vela por nosotros, que Él determina nuestro principio y fin. Entonces, ¿por qué no vivir cada día con la misma confianza? La vida a la luz de la eternidad no devalúa la vida terrenal, sino que, por el contrario, le otorga un valor inestimable, porque cada manifestación de amor, cada momento de obediencia, cada paso de fe tiene significado. Todo esto permanece para siempre, señalando hacia un reino inquebrantable. Así, independientemente de cuánto tiempo nos sea concedido, 5 décadas o solo una noche, el objetivo permanece inalterable: vivir preparados, amar de todo corazón y recordar que la próxima respiración podría ser la que nos lleve a los brazos de nuestro Salvador. Y si ese momento llega durante el sueño, que nos encuentre en paz en Cristo y con la plena certeza de que la eternidad ya ha comenzado. Llegamos a la conclusión. En resumen, podemos afirmar con certeza: duerman en paz. Hay una profunda tranquilidad en saber que, al sumergirnos en el sueño nocturno, no hay necesidad de sentir temor. No hay que temer a la oscuridad, ni al día que viene, ni siquiera a la muerte misma. Porque cuando la vida de una persona está arraigada en Cristo, la muerte, incluso si llega durante el sueño, no es el final de todo. Es solo una transición, un instante fugaz entre el presente y la eternidad. Hemos examinado lo que las Sagradas Escrituras dicen sobre la muerte, el alma y la realidad de la vida eterna. Hemos visto cómo un sueño sereno puede reflejar la paz espiritual prometida a cada creyente. Y se nos ha recordado que la pregunta principal no es cómo morimos, sino si estamos preparados para ese momento. A decir verdad, dejar esta vida mientras se duerme puede parecer el final ideal del camino terrenal, sin dolor, sin pánico, en completa paz. Sin embargo, sin Cristo, incluso la muerte más tranquila se convierte en una aterradora incertidumbre. Es por eso que la verdadera paz no se encuentra en la forma en que dejamos esta vida, sino en aquel para quien vivimos. Jesucristo dijo en Juan 11:25: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá». Estas no son solo palabras pronunciadas en funerales, son una promesa viva que nos da una razón para dormir cada noche sin temor. Porque ni siquiera la muerte puede compararse con el Salvador, que venció la tumba. Si ya ha dedicado su vida a Jesús, que esto sea su consuelo. Su eternidad está asegurada, su sueño está protegido. Ya sea que despierte con un nuevo amanecer o se presente ante su glorioso rostro, le pertenece. Y Él ha predestinado el día y la hora de su último aliento, no para mantenerle en temor, sino para llevarle pacíficamente a la eternidad. Si aún no le ha confiado su vida,
Acepte este mensaje como una invitación. No posponga, no se arriesgue a enfrentarse a la incertidumbre. El mismo Jesús que acoge a sus hijos en la eternidad está listo para acogerle a usted ahora mismo. No necesita intentar ser mejor, no necesita saber todas las respuestas. Solo venga a Él con un corazón abierto, humilde y sin reservas. Él hará el resto, porque, en última instancia, cuando esta vida se cierre como un libro y su corazón deje de latir, lo único que importará será, ¿le pertenecía a Él? Y si la respuesta es sí, entonces puede dormir en paz esta noche, mañana y por los siglos de los siglos.